Les bendigo. Es una gran alegría poder estar con usted y verdaderamente estamos transitando, sí, los últimos días del año. Increíble cómo pasa, cómo ha pasado y cómo está pasando, ¿no? Pero no ha pasado en vano, Hemos crecido, hemos recibido, hemos visto la gloria de Dios. Hemos realmente aprendido en este año muchas cosas lindas, ¿no? Porque saben una cosa, la vida cristiana verdadera, la vida cristiana verdadera, porque es una vida cristiana que, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, es como un intento de ser cristiano. Pero la vida cristiana verdadera es una vida cristiana de revelación. Y para que haya revelación en tu vida, vas a tener que tener comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, vas a tener que darle tiempo a Dios. Para darle tiempo a Dios, vas a tener que decidirte, ¿no es cierto?, programarte, organizarte, determinarte a darle tiempo al Señor y decir, bueno, desde este tiempo, desde esta hora, yo estoy con el Señor, quiero recibir una revelación nueva. Y eso lo enseña Jesús en el Padre Nuestro, cuando nos enseña el Padre Nuestro. Así que es de lo más básico de lo más básico. Pero claro, nosotros queremos ser cristianos a nuestra manera, a nuestra forma, y no puede ser, no puede ser. Tenemos que ser cristianos a la manera de Dios. Entonces, el verdadero cristiano busca revelación en la presencia de Dios. Busca, por supuesto, esa luz poderosa para aprender, para crecer, para avanzar. Y bueno, el cristiano real le da tiempo entonces para que eso suceda. Eso no va a suceder automáticamente, porque vos te autopercibas, como dicen ahora, vos te autopercibes cristiano, no, es probable que no recibas nada tampoco, pero si no tenés comunión con el Señor, evidentemente la revelación no va a venir, Ahí está la bendición, ahí está la victoria, y ahí está, como decía el Señor, el Padre que te ve en lo secreto. En lo secreto. ¿Quién te ve en lo secreto? Solamente Dios, ¿está bien? Pero el Padre que te ve en lo secreto, en cuanto a la comunión, te va a recompensar en público, porque la gente te va a ver cambiado, la gente va a ver más sabio, la gente te va a ver, más iluminado, tu rostro aún cambiado. O sea, vas a ser transformado. ¿Por qué? Porque has estado en el secreto de Jehová, decían los profetas. Es muy interesante esto y muy importante que usted lo entienda. Me parece que nos quedamos sin silla esta noche. Veo mucha gente parada, pero bueno, acá hay alguna silla que podemos sacar. Tenemos que inventar algo. Pero ¿sabe una cosa? Estamos queriendo tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo. Dice que a través de el Espíritu Santo, dice la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 6, dice que nosotros los creyentes verdaderos tenemos la mente de Cristo. Claro, como yo le decía, muchas veces está muy dormido el cristiano, ¿no? Muchas veces se autopercibe cristiano, pero no recibe ninguna renovación del Espíritu, ninguna revelación de Dios, ninguna enseñanza en el Espíritu. Entonces, parece como que la mente de Cristo no estuviera con ese cristiano. Pero si el Señor lo puso en su palabra, si dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos enfocarnos en tenerla. Entonces, ¿cómo pensaba Cristo? Estamos descubriendo en estos 8 mensajes anteriores, este es el 9º, cómo pensaba Jesús, cómo actuaba, qué mente tenía Jesús, cómo él veía la vida, cómo veía él la misión que tenía, y también nosotros tenemos una misión.
pero cómo él encaraba el trabajo espiritual sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ahí aprendemos a descubrir cómo era la mente de Cristo. Hoy les quiero traer un pensamiento que tenía Jesús que es revolucionario, tan revolucionario que no sé cómo decírselo, no sé cómo expresárselo, para que usted no se asuste, para que usted no salga corriendo de este lugar, ¿está bien? Mire, es tan impactante lo que le voy a decir, que a lo mejor algunos por ahí lo puede llegar a malinterpretar y asustarse. Entonces, sujétese ahí al asiento, y si usted ve a alguien que está muy inquieto ahí, agárrelo de la silla para que no se vaya, porque vamos a aprender algo. Mire, la mente de Cristo en realidad era una mente forzada. Usted sabe que hubo un gran líder en el antiguo pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En la historia antigua de Israel, que se llamó Josué, que tenía una gran tarea. Josué tenía una gran tarea de liderar al pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Había que luchar, había que pelear. Una de las cosas que le dice Dios a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y lo repite un montón de veces, porque la persona tenía que tener un pensamiento de una persona esforzada, sacrificada, una persona que estaba dispuesta a enfrentar cosas duras que no son agradables. Bueno, y a eso me quiero referir en este tiempo, ¿no? Es que la mente de Cristo tenía un objetivo, un pensamiento. Él venía a la tierra y, ¿sabe una cosa? Él tenía un pensamiento sacrificial, o sea, de sacrificio. Y yo le voy a explicar por qué. Porque Él vino por amor a la humanidad. Y el Padre lo envió por amor a la humanidad. Y entonces lo envió por amor, y Jesús vino por amor, evidentemente, ¿no es cierto? Y en la culminación de ese amor tan extraordinario, tan magnífico, era el sacrificio en la cruz. Y a eso me quiero referir. La mente de Cristo tenía un pensamiento de sacrificio, de esfuerzo, de hacer lo necesario, por más que no sea lindo, agradable, por más que sea doloroso. ¿Está bien? Entonces ahí usted tiene que entender el pensamiento de Jesús, la acción de Jesús, y también lo que el Señor espera de nosotros. ¿Está bien? Entonces dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera, dice, porque de tal manera, o sea que el amor de Dios era tan grande, amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito. Fue el amor que movilizó al Padre, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en realidad, cuando el Padre envió a su Hijo a que se sacrifique por la humanidad, a sufrir por la humanidad, el Padre entregó lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía era el Hijo, ¿no es cierto? Y lo entregó por amor para rescatar a la humanidad. Y cuando estuvo Jesús entre nosotros, lo que hizo Él es entregar lo que tenía terrenalmente más valioso, terrenalmente hablando, que era su cuerpo. Su cuerpo, hermano, fue sacrificado. ¿Está bien? Porque no se puede vivir en la tierra sin el cuerpo. ¿Está bien? Se nos muere el cuerpo y ya tenemos que estar partiendo, tenemos que abandonar este plano de materia, el plano terrenal. Entonces necesitamos el cuerpo para vivir sobre la tierra. Cuando no funciona el cuerpo, tenemos que abandonar la tierra, porque tenemos que abandonar el cuerpo. Entonces es muy importante que usted lo entienda, eso, ¿no es cierto?
Entonces Jesús entregó lo más valioso terrenalmente que tenía, que era realmente el cuerpo para vivir en la tierra. Pero realmente fue sacrificial, fue un sufrimiento, pero por sobre todas las cosas yo quiero que se arme de la idea de que Jesús no es que se sacrificó solamente en la cruz, porque Él dice, haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 2, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, y dejó esa prerrogativa de ser Dios y se hizo hombre, tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Pero mire la progresión usted, pero mire ¿qué nos dice la revelación del Espíritu Santo allí? Dice que primero Él hizo un sacrificio de dejar la gloria, de dejar su riqueza espiritual de gloria, de poder en el cielo, y se hizo hombre. Y no se hizo cualquier hombre, se podía haber hecho un sumo sacerdote del templo de Jerusalén, póngale. No, se hizo siervo, se hizo una persona común, se hizo una persona del pueblo. Y es más, se hizo una persona que nació en una familia pobre, por eso presentó la ofrenda de los pobres por sus pecados, María en el templo, que era una palomita, ¿no es cierto? Lo hemos dicho ya. Pero verdaderamente era una familia pobre, ¿está bien? Porque se quiso solidarizar con los pobres, pero ¿se acuerda que le había dicho yo el miércoles, ¿no? Nació como pobre, pero murió como rico, Dice Isaías 53, allí 9, en la profecía, dice, entre los ricos fue su sepultura, porque esa sepultura donde le pusieron a Jesús no era cualquier sepultura. Su ropaje se la repartieron los soldados porque no era cualquier ropa que tenía. Su capa era la capa del sumo sacerdote, hermano, era sin costura. Se la jugaron, dice la Biblia, que se la jugaron los 4 soldados romanos que lo llevaron a la crucifixión y lo crucificaron, porque era valiosa. Entonces la jugaron al azar entre ellos. Pero la tumba era de José de Arimatea, era tumba de una persona rica, que no cualquiera la tenía. Tenía que tener mucho dinero para tener esa tumba. Pero Jesús nació como pobre, murió como rico, pero verdaderamente, amado, nos da el ejemplo de sacrificio, porque Él hizo un esfuerzo extraordinario para soportar la humanidad, para amarla hasta el final, hasta la muerte de cruz. Colgado en la cruz del Calvario, estaba amando a sus propios asesinos, y Él le estaba perdonando, le estaba amando, y era realmente el sacrificio que hizo durante toda su vida. No fue fácil para Él vivir, y obviamente no fue fácil para Él morir, porque le dijo al Padre, Señor, si puede pasar este tema de la muerte, del sufrimiento tan terrible que voy a pasar, que pase. Pero Dios le dijo, no, vas a tener que pasarlo. Entonces Él no se echó atrás. Él, digamos, dijo, sí, Padre, no hay otra forma, no hay otro camino, tengo que pasar tremendo sufrimiento en el cuerpo. Y lo pasó, y lo hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Entonces tenemos tantas cosas que aprender de esta mente de Cristo. Él amaba de verdad. Y porque amaba de verdad nuestra vida a toda la humanidad, se sacrificó. Entonces, ¿qué espera usted que Dios pretenda de nosotros? ¿Qué usted piensa que Dios pretende de usted? ¿Que Dios espera?
O sea, que le ame de la misma manera. No podemos amarle superficialmente. Entonces, ¿sabe qué? La mente de Cristo es una mente que no da cabida a otro tipo de amor. O sea, el amor verdadero, puro, grande, real, no mezquino, no contaminado, no egoísta, un amor puro, puro de verdad, es un amor que está dispuesto al sacrificio. Amén. Usted piensa lo que siempre va a ser así, porque el Señor nos da primer ejemplo, amado, y eso es lo más extraordinario. Lo más extraordinario, por eso el Señor valora tanto al creyente que hace un sacrificio por amor. El Señor lo va a bendecir. El Señor lo va a bendecir a una persona que ve que hace un sacrificio por amor. Hermano, lo va a bendecir, no lo va a dejar. Acuérdese de aquella mujer que dice que estaba Jesús reunido en la casa de Simón, llamado el leproso, y dice que vino la mujer y derramó, o dice que rompió un vaso de alabastro y derramándolo sobre Jesús lo ungió con semejante perfume, que era tan costoso que se calcula que era el sueldo de un año de un obrero común. Imagínense el costo que tenía. Judas se horrorizó cuando dijo, esto es un desperdicio. Entonces ahí viene la palabra de sabiduría que nos da el Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículo 19, que para Jesús no era un desperdicio, porque era un tremendo sacrificio que esta mujer hacía. Vaya a saber cuántos años le había llevado juntar ese perfume o pagar ese perfume. Pero de cierto te digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, fíjate que Jesús ya sabía que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. En todo el mundo donde se predique el evangelio, también se acordará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Hermano, cuando Jesús es amado de verdad, no se va a olvidar de esa persona que le ha amado de verdad. Cuando la persona realmente está dispuesta a un sacrificio por el Señor, yo te voy a decir una cosa, el Señor no se va a olvidar de tu sacrificio. Amén. Y lo hemos cantado recién, o no se dio cuenta que lo cantamos recién. Recién lo cantamos y yo creo que dice más o menos así, no sé si me van a corregir, porque yo para las letras de las canciones por ahí no daré algo que no me cueste al Señor. ¿Está bien? ¿Y de dónde sale eso? De alguien que tenía una revelación poderosa, que era un profeta del Señor. ¿De dónde sale eso? ¿Quién lo dijo eso? El rey David. Porque a él, digamos, le querían vender un terreno. Él quería comprar un terreno. Pero en realidad la historia dice que se lo querían regalar. Y él lo quería comprar. Está bien, estaba a la venta el terreno. Él lo que quería hacer en ese terreno era hacer un altar a Dios. Entonces cuando el hombre dueño del terreno se enteró que era para el rey David, era para levantar un altar a Dios, dice, no, te lo regalo, Señor, te lo regalo. O sea, quería honrar a su rey. Y David dijo, no. Entonces, dice 1 Crónica 21, 24, el rey David dijo a Ornán, que era el rey, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré un holocausto a Dios que no me cueste nada. No podía él ofrecer a Dios algo que no le cueste. ¿Está bien? Y ese es la definición de sacrificio. Esa es la definición de sacrificio. Lo que te cuesta, lo que te importa, lo que es valioso para vos.
lo que te apasiona, lo que has anhelado, lo que has soñado, lo que tanto atesoras, lo que tanto cuidas. Y usted piense eso, dar eso, rendir eso es un sacrificio. Amén. Hermano, cuando usted da lo que no le cuesta, cuando usted da lo que no le sirve, cuando usted da lo que le sobra, cuando usted da verdaderamente aquello lo que, no sé, no le importa, lo tiene de más allí, no es ningún sacrificio. Es una limpieza que hace de su casa. Amén. No es sacrificio. El sacrificio es algo valioso para vos, que te haya gustado, que te haya importado, que realmente te apasiona, que verdaderamente es importante para vos. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso cuando Cristo se sacrificó, entregó realmente, hermano, todo lo que tenía. Y cuando el Padre envió en sacrificio a Jesús, envió realmente lo que le importaba. Porque, hermano, si no, no es sacrificio para nada. Cuando el pueblo de Israel, vamos a leer Malaquías 1:8, el pueblo de Israel tenía una costumbre muy religiosa, ¿no? Porque yo le digo, muchas veces la persona se confunde, ¿no? Entonces les reta a Dios, les exhorta duramente. Y le dice en la nueva versión internacional, Malaquías 1:8, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio. Y piensa que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos, enfermos, que no servían, animales descartados, digamos, que no servían ni para comer. Y piensan que no tienen nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Cree que ese gobernante estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor, dice el Señor? Claro, pero yo decía, ¿y qué hago con este animal? Está tuerto, así, no lo puedo ni vender, o sea, está enfermo. No voy a hacer que me enferme yo, se lo come, no sirve para nada. Se lo llevo al Señor. En sacrificio, Señor, te presento este animal. No, guardátelo, anda a llevárselo a tu gobernante. A ver si te lo va a recibir contento. Realmente no se lo iba a llevar. Entonces, ahí está el amor verdadero que debía ofrecerse al Señor. Porque cuando Dios realmente, hermano, nos prueba con algún sacrificio, nos está probando en el amor. A ver si le amamos de verdad. Porque si preguntamos en forma general, ¿quién ama a Dios? Vamos a decir todos, sí, yo amo a Dios. Pero ¿cuánto hacen algo para mostrar el amor a Dios? Y más o menos, o sea, y empezamos ahí a patinar, me parece, ¿no es cierto? O sea, hermano, yo creo que este tema del pensamiento sacrificial por amor es realmente un tema poderoso porque estaba en la mente de Cristo siempre. Él realmente vino a sacrificarse por nosotros porque nos amaba. No hay otra manera de amar a Dios sino con sacrificios. Usted sabe una cosa, muchos me han dicho, porque he estado en iglesias pastoreando, iglesias muy tradicionales, la gran excusa. Porque muchas veces los creyentes somos campeones de escapar del sacrificio. Pero tenemos una buena excusa. Porque siempre hay que tener una buena excusa para escapar del sacrificio. Porque nos cuesta, el sacrificio es costoso. Si no, no sería el sacrificio. ¿Está bien? Porque ofrecemos lo más sacro, lo más importante. Renunciamos a lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, algunos me han dicho, no, el sacrificio ya lo hizo Cristo. Claro, pero estamos hablando de sacrificio para mostrar amor, no estamos para el sacrificio, la cruz para salvar a la humanidad. ¿Está bien?
O sea, ni para salvarnos nosotros mismos, no lo hacemos para salvación. No hay que confundir las cosas, porque el sacrificio que salvó la humanidad fue en la cruz. Y hermano, quédese tranquilo que el Señor no le va a pedir que usted muera en la cruz del Calvario por la humanidad. Amén. Pero realmente hay muchos sacrificios que debemos hacer. Y pero primero debemos entender este concepto, ¿no es cierto? Debemos incorporarlo. Por ejemplo, Juan 15:13, Jesús decía, como yo os he amado. Bueno, estaba hablando del amor, viene hablando del amor, ¿no? Pero el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este. O sea, el amor más puro, más alto y más verdadero. Que uno ponga su vida por sus amigos. Impresionante. Esa palabra ponga es una palabra que significa también servir. No hay mayor amor que este, que servir a tu prójimo. Y fíjese que en definitiva son los dos más grandes mandamientos, ¿no es cierto? Amar a Dios y amar a tu prójimo. O sea, siempre terminamos ahí. ¿Está bien? Pero cuando vos vas a amar, en realidad, armate de la idea, porque esa es la idea de Jesús. Una idea de amar sacrificialmente, estar dispuesto a hacer un sacrificio. ¿Está bien? Amén. ¿Me va entendiendo? Porque dice, ¿qué dice Juan 3:16? Que yo ya lo leí, ¿no? Ya leí Juan 3:16. Usted tiene que saberlo de memoria eso, porque es el tema central de la Biblia. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. Perfecto. Usted se lo aprendió. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan, la carta Primera de Juan 3:16. Es una paradoja, Dios te pone una paradoja para que te la aprendas. ¿Está bien? Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dios nos amó poniendo su vida, y así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Amén. Y lo hace así, Juan 3:16 y Primera Juan 3:16 para que la aprendamos, para que la grabemos. Dios no sabe cómo enseñarlo, que recordemos, que nos grabemos este mensaje más importante. El amor de Dios se transformó en sacrificio, hermano, y también el amor nuestro se tiene que transformar en sacrificio si no es amor verdadero. No es amor verdadero. Hermano, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, aunque sea costoso. Por eso él decía, el que ama más a padre, madre, más que a mí. ¿Se acuerda de ese pasaje? Porque te va a probar Dios, te va a probar, va a llegar un momento que va a decir, pero yo amo más a Dios o a mi perro. Porque a mi perro lo saco a pasear. Y ya de paso paseo yo, porque es bueno caminar, pastor, 1 hora paseando el perro. Y Jesús te dice, ¿no has podido estar 1 hora conmigo? Le decía a su discípulo, ¿no es cierto? Es un ejemplo, no se ofenda. A lo mejor usted no tiene perro, pero a lo mejor está viendo 1 hora jugar a Boca, hermano. Entonces, la verdad, yo te digo sinceramente, bueno, nunca fui tan fanático del fútbol, en realidad, esa es la verdad, ¿cierto? Pero nunca he tenido la paciencia para estar un partido completo frente a la televisión. Y mi familia te lo puede decir, ni en el Mundial. En la final de Argentina, que salimos campeones con Messi, por fin, ¿no es cierto? Que estamos todos felices. Hermano, yo me fui a mi oficina y volví para los penales.
Y mi yerno estaba, hermano, nervioso. No se le podía ni hablar, porque de los nervios que estaba mirando el partido. Mientras yo estaba en mi oficina, yo no puedo estar tanto tiempo mirando patear una pelota, hermano. O sea, hay cosas, me parece, ¿no es cierto?, que, bueno, que tengo que hacer mejor que eso. Pero bueno, la cuestión es que cuando vine, mire lo que es estar encerrado, ¿eh? Cuando vine para los penales, hermano, vine con palabra profética. Porque le dije a mi yerno, ahora vamos a ganar, acordate, en los penales vamos a ganar. Y me senté ahí relajado, contento. ¿Está bien? Mientras, bueno, mi yerno tiene pelo, mientras se arrancaba los pelos, mi yerno ya estaba ahí con seguridad, con fe, porque había estado... Bueno, la cuestión es buena, que le quiero decir que verdaderamente, amado, nosotros tenemos que armarnos de esa idea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el sacrificio que hacemos por algo está demostrando el amor que le tenemos a ese algo o a ese alguien. Amén. El creyente que no está dispuesto a tener, ¿cómo se diría?, un alto umbral del dolor, no sé cómo, un bajo umbral, alto umbral me parece que es, ¿cierto? No va a lograr muchas cosas, porque yo conozco muchos creyentes muy ñañosos, hermano. Son creyentes de cristal. Usted no le puede pedir que se esfuerce en algo porque no lo puede soportar. Es un sacrificio muy grande. Amén. Y hablando de Messi, eso no soy futbolero, ¿no? Pero le voy a dar un acertijo. ¿Por qué Neymar, que es un gran jugador, no ha llegado a mucho, a pesar que ha llegado a mucho, pero no ha llegado a Messi? ¿Y por qué Messi realmente, hermano, está para dar más todavía? Yo, digamos, como observador, no como futbolero, ¿no? O Dios me dio una revelación, ¿no es cierto?, en cuanto a los jugadores de fútbol. Hermano, hay una gran diferencia. Neymar es un excelente jugador brasilero, si no lo conoce, ¿no es cierto? Pero, hermano, lo tocaban y ya se tiraba, se revolcaba, gritaba en el suelo. No sé si lo han visto ustedes. Y Messi lo volteaba y se levantaba con la pelota y seguía caminando y seguía esquivando a los jugadores y metía el gol. No se quedaba tirado ahí esperando, queriéndose demostrar que estaba sufriendo. No lo soportaba. No. Yo lo he visto a Messi levantarse, hermano, después de la patada con el fútbol en la pierna y salir corriendo y no le importa nada. No le importa el sufrimiento. Entonces, hay muchos creyentes, hermano, que tienen un bajo nivel de sufrimiento. No, pastor. Hermana, vamos a orar, vamos a ayunar esta semana de oración. No, pastor, yo hasta el mediodía nada más. Pero me lo han dicho, ustedes se ríen, ¿cierto? Entonces, yo digo, en términos espirituales, esto tiene que entenderse. ¿Por qué? Y porque orar es un sacrificio, amado. Pero claro que sí, que a todos nos cuesta. Porque no es algo natural, no nos va a salir nunca naturalmente, no lo espere. Usted tiene que provocarlo a eso, tiene que por eso programarlo a eso. Tiene que decir, voy a orar de esta hora a esta hora y voy a estar ahí encerrado en el secreto de mi Padre, como enseña Jesucristo, ¿no es cierto? Cerrar la puerta de tu habitación, tu Padre que te ve en los secretos, bueno, te va a bendecir. Bueno, pero, o sea, ¿por qué? Porque no es fácil. No es fácil, hermano, ayunar. No es fácil. Es sacrificio. ¿Está bien? Hay una palabra acá en Hebreos capítulo 13, versículo 15, me parece.
A ver si lo encuentro, pero dice así: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, y atención con lo que dice el siguiente, ¿no? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, eran tiempos de persecución, eran tiempos de amenaza de muerte por ser creyente. O sea, bueno, en muchas partes del mundo lo pasa ahora actualmente, ¿no es cierto? Pero realmente, o sea, eso era un sacrificio, era realmente, no era fácil, amado. En medio de la persecución, estar alabando a Dios, estar dando testimonio de Cristo, era difícil, no era fácil. O sea, la vida cristiana en realidad son pequeños sacrificios que hacemos por amor a Dios. Y Dios lo espera. Evangelizar no es fácil. Muchas veces a mí mismo, yo le he contado que a mí mismo me han echado de algunas casas. Me han echado literalmente. Pero valió la pena. Porque esas personas después han venido a Cristo. Es muy interesante, ¿eh? Porque atención, decirle a tu lado, al que te da a tu lado, atención. Porque viene una revelación. Cuando vos haces un sacrificio por amor real y puro, la bendición va a venir. El milagro va a venir. Porque si un sacrificio como Cristo, ¿no es cierto? Magno sacrificio, ¿no? Revolucionó por amor, ¿no es cierto?, a la humanidad. Revolucionó todas las generaciones. Hace 2000 años, hermano, viene transformando vidas el Señor. Entonces, ármese de la misma idea. Ármese de la misma idea. Hermano, la persona que en esta generación hace un sacrificio por amor a la gente, hermano, va a ver transformada su generación, va a haber un impacto. Y yo les digo, no solamente la presente generación, sino en las generaciones que vengan. Amén. Es tan poderoso el sacrificio por amor. Olvídese, hermano, de las obras, de lo que no es sacrificio. O sea, tenga un concepto de lo que es sacrificio de verdad. Es algo costoso, es algo valioso. Es lo que vos amás, lo que no querés dejar, no querés renunciar, lo que vos abrazás. Bueno, pero lo entregás, eso es sacrificio. Lo entregás por amor. Y está hablando Dios de amar al prójimo. Porque verdaderamente, amado, los grandes sacrificios que vos hagas por tu prójimo, por más que tu prójimo ni te agradezca ni se entere que vos hiciste ese sacrificio, va a traer un eterno peso de gloria para vos. Amén. Ahí está la victoria del creyente. Debemos entender, porque eso es verdadero amor. Ese es la idea de Jesús, la mente de Cristo, el pensamiento del Señor. Él no ve otra manera de amar de verdad. La persona que está dispuesta a sacrificarse es una persona realmente que ama de verdad, y que va a llegar a hacer cosas extraordinariamente grandes. Y bueno, pero Dios te quiere probar. Cuando Dios le dio a Abraham un hijo, era el hijo amado, el hijo anhelado, el hijo soñado con su esposa Sara, era Isaac, ¿no es cierto? Él lo amaba, lo apreciaba, lo atesoraba, lo mezquinaba, como decimos aquí en Misiones, ¿no es cierto? O sea, verdaderamente era tan especial para él, de tal manera que Dios nos observa, ¿no? Y lo observaba Abraham. Y entonces en el capítulo 22 hay algo extraordinario, ¿no? Dice, aconteció
después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó. Y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Y de verdad que lo amaba. Porque es cierto que tenía un cierto, no sé, hacía sacrificios por su hijo. Cualquier cosa hubiera hecho por Isaac, él, ¿no es cierto? Por eso le dice así, a quien amas. Esa palabra es importante. Vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué terrible, porque ahí hubo una decisión en el corazón de Abraham de amar más a Dios que a su hijo tan querido. Lo probó Dios. Y ¿sabe una cosa? El monte Moriah es el monte que hoy, digamos, se llama la explanada del templo en Jerusalén, donde Salomón levantó el gran templo de Jerusalén. Y ahí está la misma roca donde Dios le dice que presentara en sacrificio a su hijo delante de su presencia. Por supuesto, la historia dice que Dios no permitió que lo asesinara, que lo matara, ¿no es cierto?, en sacrificio, pero era para probarlo si realmente amaba más a Dios que a su propio hijo. Y ese templo que levantó Salomón, y ese testimonio que todavía está hoy para toda la humanidad y para todas las generaciones, es un recuerdo vivo que nosotros en un momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a un gran dilema. ¿Amamos más eso tan amado y querido por nosotros o amamos más a Dios? ¿A quién amamos más? Porque, hermano, esa fue la decisión que Dios le hizo tomar a Abraham. Para siempre, para siempre. Entonces, llega un momento culminante en la vida de todo cristiano, donde nosotros tenemos que decidirnos con la verdad. ¿Amamos más a Dios o a esa cosa tan querida o a esa persona tan amada? Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso, el trato de Dios es personal para vos. Todo lo que Dios te pida en sacrificio, si es sacrificio, seguro que estás apegado a eso, que amás eso. Decidí por Dios y no te vas a arrepentir. Amén. No te vas a arrepentir. Ese es el sentido, por ejemplo, de la ofrenda, el diezmo, o sea, que tanto amamos, ¿no es cierto?, de las cosas materiales. ¿Por qué Dios nos desafía? Porque Dios conoce al ser humano. Dios conoce a todos los seres humanos. Dios nos conoce. Entonces, ¿realmente amamos más las cosas materiales? La primicia, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la primicia? Es el primer sueldo, las primeras frutas, anhelando todo el año que dé fruta el árbol. Y cuando da fruta, Dios te pide la primicia. Lo que más querías ver en el árbol. Anoche en Puerto Piraí, en la reunión, una hermana pasó a dar testimonio, ¿no? Porque su esposo solamente trabajaba, ella buscaba trabajo hace mucho tiempo y bueno, presentó en Arauco sus papeles y bueno, la cosa era muy difícil porque había muchos papeles
de la gente que quería entrar, ¿no es cierto?, a trabajar. Y ella hizo un pacto con Dios. Señor, si tú me das ese trabajo, el primer sueldo, y bueno, hizo un pacto con él, con el Señor. De toda la gente, ¿a quién eligieron? A la hermana. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que ella anhelaba hace tantos años. Tantos años. ¿Está bien? No vaya a ser que anhelemos más la bendición que al que bendice. No vaya a ser que amemos más la bendición que el que nos da, nos otorga la bendición. Amén. Por eso Jesús cuando observó en el templo, dice que ponían ofrendas, ¿no? Ponían ofrenda y venían grandes personalidades, ricos, ponían gran cantidad de dinero. Y vino una viuda pobre que tenía unas pocas moneditas, lo único que tenía era eso. Y echó las moneditas en el cofre de las ofrendas. Y Jesús dijo, esta viuda pobre puso más que todos los demás. Porque todos los demás pusieron lo que les sobraba. Pero esta viuda pobre, en otras palabras, hizo sacrificio. ¿Se da cuenta cómo es? No es cuestión de cantidad, es cuestión de sacrificio entonces. Es cuestión de decir, Señor, yo sé, realmente tú vas a apreciar mi sacrificio y va a venir la victoria, va a venir la bendición. ¿Qué opina usted? Amén. Así va a ser, amado, así va a ser. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ese pensamiento de Jesús, hermano, era una persona que no le temía al sacrificio. Y verdaderamente fue hasta el final, por más costoso que fuera, fue hasta el final. Y mira, pues no termina el mensaje acá, Ojo, no se me vaya a ir, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes. ¿Usted es creyente en Cristo? Yo escuché 3 personas acá nada más. Bueno, Romanos 12:1 dice así que hermanos, hermanos, pues, esto es para cristianos, para creyentes, no es para primos, es para hermanos, amén. Los veo muy serios, no sé, están pensando en el sacrificio ustedes. Pero no se ponga triste, porque tiene la victoria asegurada usted, amén. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Eso es lo que dice la palabra, es el verdadero culto que podemos ofrecer, que tengamos una vida en sacrificio vivo. O sea, es un estilo de vida. No es lo que más nos gusta, no es lo que más no sé, apreciamos. Es la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces es muy importante que entendamos esto. Muy importante. Porque muchas veces el cuerpo, dice cuerpo en sacrificio vivo. Porque el cuerpo es lo más tirano que tenemos. Lo más déspota, lo más odioso, porque odia lo espiritual. Nuestro cuerpo odia lo espiritual. Y así lo presenta en la carta a los Gálatas el apóstol, ¿no es cierto? El cuerpo, la carne contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Se oponen entre sí. Entonces, el cuerpo es tirano, te quiere dominar, te quiere mandar, o sea, lejos de la espiritualidad. Entonces, todo lo que te pida el cuerpo, y siempre te va a pedir lo que más te gusta, pero si vos podés decirle, no, cuerpito mío, no te voy a dar el gusto. ¿Está bien? Se refiere a eso, porque muchas veces el cuerpo te pide cosas que Dios
ha prohibido a su pueblo. No corresponde, no es santo, no es puro, es darle lugar a Satanás. Entonces presenta tu cuerpo, porque esto es muy importante para un creyente de victoria, en sacrificio, claro. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificio? Y porque nos gustan esos placeres pecaminosos, ¿está bien? Pero cuando decimos, no, no me conviene, pierdo la bendición de Dios, pierdo la cobertura de Dios, pierdo la protección, la bendición, la tremenda palabra de promesa que me ha dejado. No, no me conviene. Esto va a ser maldición para mi vida, no cuerpo. Entonces esa persona, amado, está haciendo el verdadero culto a Dios. El verdadero culto. Dice culto racional, o sea, una persona que piensa, que no vive por instinto, sino que piensa. ¿Está bien? No vive por pasiones desordenadas. Piensa racionalmente. Es un culto que elegimos. Es un sacrificio que elegimos. ¿Está bien? Es un sacrificio que nosotros forjamos porque amamos más a Dios. Y Él se sacrificó por nosotros. Obviamente que ese sacrificio vivo tenemos que presentarlo por amor a Él. Y también vamos a estar amando realmente nuestra vida. Y voy terminando con esto, amado. Voy terminando con esto. Porque la verdad que la palabra de Dios está llena de estas palabras. Dice, donde está tu tesoro, decía Jesús, estará tu corazón. Donde estará tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Ahí está tu corazón. O sea, tu pensamiento, tu pasión, tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Ahí está tu tesoro. ¿Viste? Hasta que no llegue a ser Dios tu máximo tesoro, muchas cosas no van a ocurrir. Pero Dios te invita, Dios te invita, que así sea. Bueno, te dejo algo porque pienses, ¿no? Penúltimo versículo, ¿está bien? 1 Corintios 9, 27, el apóstol Pablo, que fundó toda la iglesia de Occidente, toda la iglesia de Europa, la fundó el apóstol Pablo, con tremendo sacrificio, con tremenda entrega, porque entendió el sacrificio que había hecho Dios por él. Está bien, él se sacrificó por el reino de Dios. Y él decía, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. O sea, no le doy el gusto, yo lo domino a mi cuerpo no me domina a mí. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Está bien? O sea, porque ahí está la guerra contra las pasiones de la carne, dice también el apóstol. ¿Está bien? O sea, él se sacrificaba y después veía la obra del Espíritu Santo manifestada. Amén. Así mismo es, hermano. Y el Evangelio no cambia. El Evangelio no cambia. Olvídese la persona que piensa, no, hay que adaptarlo a la palabra de Dios, hay que adaptarlo a los tiempos. Sí, bueno, vamos a usar tecnología, sí, todo lo que quieras, pero realmente el mensaje nunca cambia. Siempre es el mismo. Y termino con el mensaje. Termino con el mensaje. Último versículo. Mateo 16, 24. Dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, tiene una manera de hacerlo. No tiene muchas maneras de hacerlo. No es como le conviene ni como se le antoja. Dice, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Entonces, ahí está el verdadero cristianismo, amado. No puedo decirle otra cosa, no le puedo predicar de otra manera. No hay otro evangelio. Es tomar la cruz cada día, negarte. ¿Pero qué significa tomar la cruz cada día? La cruz significa sacrificio.
La cruz significa sacrificio. Y el sacrificio de todos los días. ¿Por qué? Porque en verdad, ¿no es cierto?, lo que más te gusta no es lo que es mejor para Dios, no es lo que te conviene. Lo que más te apasiona a lo mejor no es para este tiempo. Aquella persona que tanto te apasiona, te gusta, te enamora, tal vez no es lo correcto, no es la voluntad perfecta para tu vida. Entonces, eso es tomar la cruz cada día. Ese es el pensamiento de Jesús, porque Él tomaba la cruz cada día. Él no le va a pedir a sus discípulos, hermano, algo que no iba a hacer, lo estaba haciendo. Lo que pasa es que sus discípulos no se daban cuenta, no se daban cuenta. Pero sí, nosotros a los años, analizando la vida de Jesús y cómo Él pensaba, nos damos cuenta. Si queremos tener el pensamiento de Cristo, tenemos que tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Amén. Y ahí viene la victoria.